El cielo es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. En la teología, el cielo no es simplemente un lugar de felicidad eterna, sino la morada de Dios, donde Cristo reina y donde los creyentes disfrutarán de comunión perfecta con Él para siempre. La esperanza del creyente no consiste únicamente en ir al cielo cuando muera, sino en la promesa completa de la redención, la resurrección del cuerpo, la derrota definitiva del pecado, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva y la presencia eterna de Dios con su pueblo. Apocalipsis capítulo 21 al 22. ¿Y qué significa la palabra cielo? Antiguo Testamento. La palabra hebrea más utilizada es Shamayim. Significa cielos, firmamento, espacio celestial, morada de Dios. Curiosamente aparece en forma plural, los cielos. Ejemplos. Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevo Testamento. La palabra griega es ouranos o oranos. Puede referirse a el cielo atmosférico, el espacio, la morada de Dios. El contexto determina su significado. 2. Los tres cielos. La Biblia distingue varios usos de la palabra cielo. Primer cielo, la atmósfera, donde vuelan las aves. Génesis capítulo 1 versículo 20. Mateo capítulo 6 versículo 26. Segundo cielo, el espacio, donde están el sol, la luna, las estrellas. Génesis capítulo 1 versículo 14 al 17. Salmo capítulo 19 versículo 1. Tercer cielo, la morada de Dios. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 12 versículo 2. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Más adelante dice, fue arrebatado al paraíso. Por ello muchos teólogos entienden que tercer cielo igual a paraíso igual a presencia inmediata de Dios. 3. ¿Dónde está el cielo? La Biblia nunca proporciona coordenadas físicas. Habla del cielo como el trono de Dios, la habitación de Dios, el reino celestial. Isaías capítulo 66 versículo 1. El cielo es mi trono. Salmo capítulo 11 versículo 4. Mateo capítulo 5 versículo 16. Mateo capítulo 6 versículo 9. No significa que Dios esté limitado. La Biblia enseña que Dios es omnipresente. 1 Reyes capítulo 8 versículo 27. Jeremías capítulo 23 versículo 24. El cielo es el lugar donde Dios manifiesta especialmente su gloria. IV. El cielo en el Antiguo Testamento. Los patriarcas tenían esperanza celestial. Hebreos capítulo 11 explica que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Hebreos capítulo 11 versículo 10. También dice, anhelaban una mejor, esto es, celestial. Hebreos capítulo 11 versículo 16. Cristo abrió el camino al cielo. Antes de la obra redentora de Cristo nadie podía entrar por sus propios méritos. Jesús dijo, Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino. Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 22. Cristo abrió el acceso mediante su sangre, su muerte, su resurrección. Jesús ascendió al cielo, después de resucitar. Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11. Cristo fue recibido arriba. Ahora, reina, intercede, gobierna. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Romanos capítulo 8 versículo 34. Efesios capítulo 1 versículo 20 al 23. 7. ¿Qué sucede cuando muere un creyente? La posición mayoritaria teológica enseña. El alma entra inmediatamente a la presencia de Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 23. Deseo partir y estar con Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 8. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lucas capítulo 23 versículo 43. Jesús dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. 8. ¿Qué hacen los creyentes en el cielo? La Escritura describe varias actividades. 1. Adoran continuamente. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 5. 2. Sirven a Dios. Apocalipsis capítulo 7 versículo 15. 3. Descansan. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. 4. Gozan de perfecta comunión. Salmo capítulo 16 versículo 11. 5. Contemplan la gloria de Cristo. Juan capítulo 17 versículo 24. ¿Cómo será el cielo? Sin pecado. Apocalipsis capítulo 21. Nada inmundo entrará. Sin muerte. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. No habrá muerte, llanto, dolor. Sin maldad. No habrá Satanás, demonios, corrupción. Apocalipsis capítulo 20. Lleno de gloria. Apocalipsis capítulo 21. La gloria de Dios ilumina la ciudad. La Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulos 21 al 22 describe la ciudad celestial. Características. Calles de oro, puertas de perlas, fundamentos preciosos,
río de vida, árbol de la vida. Muchos teólogos consideran que estas imágenes comunican realidades gloriosas mediante lenguaje simbólico, sin excluir que exista una realidad literal y futura. Sí, tendremos cuerpos. Sí, el cielo actual es un estado consciente con Cristo para los creyentes fallecidos, pero la esperanza final incluye la resurrección corporal. 1 Corintios capítulo 15, Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21. Cristo transformará nuestro cuerpo, será glorificado, incorruptible, inmortal. 12. Cielo nuevo y tierra nueva. El destino final del creyente no es permanecer eternamente como un espíritu desencarnado. Apocalipsis capítulo 21, Isaías capítulo 65. 2 Pedro capítulo 3. Habrá cielo nuevo, tierra nueva, Dios habitará con su pueblo. 13. Reconoceremos a nuestros seres queridos. Aunque la Biblia no responde explícitamente a cada detalle, muchos teólogos responden afirmativamente basándose en diversos pasajes. Argumentos. Mateo capítulo 17. Los discípulos reconocieron a Moisés y Elías. 1 Corintios capítulo 13 versículo 12. Entonces conoceré como fui conocido. La identidad personal permanece. 14. Habrá recompensas. Sí, la salvación es por gracia mediante la fe, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9, pero Dios promete recompensas por el servicio fiel. 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 al 15. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Mateo capítulo 25. Estas recompensas no determinan la salvación, sino que reflejan la fidelidad del creyente. 15. Lo más grande del cielo. Para la teología, la mayor bendición no son las calles de oro, ni las mansiones, ni reencontrarse con familiares. Lo más grande del cielo es Dios mismo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Él morará con ellos. Juan capítulo 17 versículo 3. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. 16. Principales interpretaciones teológicas. Aunque existe un amplio acuerdo sobre la realidad del cielo, hay diferencias en algunos aspectos escatológicos. Premilenialismo. Enseña que Cristo regresará antes del milenio y que luego vendrán el estado eterno y los cielos nuevos y tierra nueva. Amilenialismo. Entiende el milenio de Apocalipsis capítulo 20 de manera simbólica y espera el estado eterno tras la segunda venida y el juicio final. Postmilenialismo. Sostiene que el Evangelio producirá una expansión del reino de Dios antes del regreso de Cristo. A pesar de estas diferencias, las tres posiciones coinciden en verdades esenciales: el regreso de Cristo, la resurrección de los creyentes, el juicio final y la vida eterna en la presencia de Dios. Aplicaciones prácticas. Vivir con una esperanza firme en las promesas de Dios, Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4. Perseverar en medio del sufrimiento, recordando que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, Romanos capítulo 8 versículo 18. Buscar la santidad, sabiendo que quienes esperan en Cristo procuran vivir en pureza, 1 Juan capítulo 3 versículo 2 al 3. Servir fielmente al Señor, confiando en que el trabajo hecho para Él no es en vano, 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Compartir el Evangelio, pues la vida eterna se recibe por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, Juan capítulo 3 versículo 16, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Conclusión. Desde la perspectiva teológica, el cielo es la morada gloriosa de Dios y el destino eterno de todos los que han sido salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. La Biblia presenta el cielo como un lugar de perfecta santidad, gozo, adoración y comunión con Dios, libre del pecado, la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, la esperanza cristiana culmina no solo en estar con Cristo después de la muerte, sino en la resurrección del cuerpo y en la consumación de todas las cosas con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará para siempre con su pueblo, Apocalipsis capítulo 21 y 22. La certeza de esta promesa impulsa al creyente a vivir con fidelidad, santidad y esperanza, aguardando el glorioso regreso de Jesucristo.